Hubo un tiempo en que Internet no era más que texto plano y enlaces azules, pero entonces llegó él. Adobe Flash Player no solo cambió la web, la dominó por completo, pero detrás de las animaciones y los juegos se escondía una arquitectura condenada al fracaso. Todo comenzó en 1996 con Future Splash Animator. Fue la primera vez que vimos que la web podía ser fluida. Macromedia vio el potencial y lo compró, bautizándolo como Flash. Fue el inicio de una era dorada donde todo parecía posible. Para el año 2000, Flash era el estándar absoluto. Si querías ver un video, jugar un juego o tener un menú animado, necesitabas Flash. Tenía un alcance mayor que Windows o que cualquier navegador de la época. En 2005, Adobe ejecutó uno de los movimientos más agresivos de la historia tech, comprar Macromedia. El objetivo principal era Flash. Pagaron una cifra astronómica por lo que creían que era el futuro eterno de la web. Pero había un problema. Flash era un plugin, un cuerpo extraño dentro del navegador. No era estándar, consumía muchísima CPU y lo peor de todo era un coladero de agujeros de seguridad que Adobe nunca pudo cerrar del todo. A pesar de sus fallos, Flash democratizó el desarrollo. De repente, cualquier adolescente en su habitación podía crear un juego y compartirlo con millones. Portales como Newgrounds o minijuegos se convirtieron en las capitales culturales de una generación entera. Mucha gente lo olvida, pero YouTube no usaba HTML5 al principio, usaba el reproductor de Flash. Era la única tecnología capaz de hacer streaming de video de forma consistente en cualquier navegador. Flash era literalmente el motor del video en Internet. Sin embargo, la experiencia de usuario empezaba a degradarse. Haga clic para actualizar Flash se convirtió en el mensaje más odiado de la web. Adobe intentaba parchear un barco que hacía aguas por todos lados, mientras el hardware móvil empezaba a asomar en el horizonte. Flash estaba diseñado para computadoras con ratón y mucha energía. Cuando los smartphones empezaron a ganar terreno, Flash se mostró como lo que era un elefante en una cristalería. Consumía la batería en minutos y era imposible de usar con los dedos. Llegamos a 2007. Steve Jobs presenta el iPhone y para sorpresa de Adobe, el dispositivo más avanzado del mundo no soportaba Flash. Fue el primer golpe mortal, aunque Adobe todavía no quería darse cuenta de la gravedad de la situación. En abril de 2010, Steve Jobs publicó una carta abierta titulada Thoughts on Flash. En ella desglosaba con precisión quirúrgica por qué Flash no tenía futuro, era inseguro, consumía demasiada batería y era una tecnología propietaria en una web que debía ser abierta. Adobe respondió con anuncios en periódicos diciendo amamos la libertad. Intentaron pintar a Apple como el villano que cerraba su ecosistema, pero la realidad era que los desarrolladores estaban empezando a cansarse de las limitaciones de Flash. Mientras tanto, un nuevo lenguaje estaba madurando, HTML5. Por primera vez el navegador podía hacer lo mismo que Flash, video, audio, animaciones, de forma nativa sin instalar nada. Era más rápido, más seguro y sobre todo gratis para todos. Google vio una oportunidad y anunció que Android sí soportaría Flash. Fue su gran ventaja competitiva por un tiempo, sin embargo la experiencia era tan mala y lenta que apenas 2 años después incluso Google tuvo que tirar la toalla y abandonar el soporte oficial. YouTube fue el primero en dar el paso valiente. Empezaron a codificar todos sus videos en formatos compatibles con HTML5. Cuando el sitio de videos más grande del mundo dejó de depender de Flash, el destino de Adobe estaba sellado. Durante estos años, Flash sufrió una crisis de seguridad sin precedentes. Cada semana aparecía una nueva vulnerabilidad que permitía a atacantes tomar el control total de una computadora solo con que el usuario visitara una web infectada. Finalmente, en julio de 2017, Adobe admitió lo inevitable. Anunciaron que dejarían de actualizar y distribuir Flash Player a finales de 2020. Le dieron al mundo 3 años para despedirse de una tecnología que lo había definido todo. Con el anuncio de su muerte surgió un pánico cultural. ¿Qué pasaría con los millones de juegos y animaciones creados en Flash? Proyectos como Flashpoint nacieron para intentar salvar este patrimonio digital antes de que los navegadores lo borraran para siempre. El último día de 2020, Flash Player dejó de funcionar. Si intentabas abrir un archivo Flash, solo veías un pequeño icono estático. Una arquitectura de 3,400 millones de dólares se había convertido en un fantasma digital. La historia de Flash es una lección para el futuro. Ninguna tecnología, por muy dominante que sea, puede sobrevivir si ignora la seguridad, el rendimiento y la apertura. Adobe compró una mina de oro, pero no se dio cuenta de que el terreno sobre el que estaba construida era arena movediza. El gran error de Adobe fue tratar a Flash como un producto de escritorio más, como Photoshop o Illustrator.
No entendieron que la web no es un lienzo estático, sino un ecosistema vivo que respira a través de estándares abiertos y colaboración masiva. Técnicamente, Flash era una pesadilla. Permitía el acceso a la memoria del sistema de formas que los navegadores modernos hoy consideran criminales. Un simple anuncio malicioso podía inyectar malware directamente en el núcleo de tu sistema operativo. Adobe gastó millones en equipos de seguridad, pero el problema no era el código, era la arquitectura. Flash estaba construido sobre cimientos de los años 90, cuando Internet era un lugar mucho más amable y menos peligroso de lo que es hoy. Hoy damos por hecho que podemos ver un video en 4K o jugar en el navegador sin instalar nada, pero llegar aquí requirió una guerra tecnológica brutal. La muerte de Flash fue el certificado de nacimiento de la web moderna, rápida y segura. Aunque para nosotros ha muerto, en algunos lugares del mundo Flash sigue siendo un zombie. Desde sistemas ferroviarios en China hasta paneles de control industriales antiguos, la sombra de esta arquitectura de Macromedia se niega a desaparecer por completo. Mirando hacia atrás, los 3,400 millones de dólares parecen una trampa. Adobe compró el dominio del presente, pero se quedó sin mapa para el futuro. Perdieron la batalla del móvil y tuvieron que reinventarse por completo para no hundirse con su propio barco. A pesar de todo, hay algo de Flash que nunca recuperaremos, esa sensación de libertad total. En la era de Flash, la web era un lugar extraño, experimental y vibrante. Cada sitio web era una experiencia única, no solo una plantilla de WordPress. Si hoy tenemos juegos complejos en el navegador es gracias a tecnologías como WebAssembly. Ellos son los verdaderos herederos de lo que Flash intentó ser, una forma de ejecutar código potente en cualquier lugar, pero esta vez con seguridad y estándares. Desde que Flash desapareció, la autonomía de nuestras laptops y teléfonos ha mejorado drásticamente. El navegador ya no tiene que cargar un motor pesado para mostrar un simple banner animado. Hemos ganado eficiencia a cambio de nostalgia. Flash Player ha muerto, y está bien que así sea. Su historia es el recordatorio perfecto de que en tecnología, lo que hoy parece indestructible, mañana puede ser solo un archivo bloqueado. Gracias por las animaciones Flash, pero no te echamos de menos.